Muy buenos días, profe Vladimir. A continuación le voy a explicar, va a hacer mi exposición sobre la guía 13. La primera pregunta es cómo está compuesto el computador y qué elementos utiliza para evitar el calentamiento. El computador está compuesto por el hardware, que es la parte física, lo que se puede tocar, y el software, que es la parte interna, lo que permite que el equipo funcione correctamente y cumpla con las diversas tareas. También está compuesto por diferentes elementos electrónicos que atraen con facilidad la suciedad. Los elementos que utiliza para evitar el calentamiento son los ventiladores o coolers, que se encargan de controlar la temperatura interna del PC, las rejillas de ventilación de las cajas y los gabinetes. ¿De qué depende el lapso de tiempo para realizar el mantenimiento preventivo del computador? El lapso de tiempo para realizar el mantenimiento preventivo depende de diversos factores, como el clima del lugar, el medio ambiente y la ubicación del computador según su entorno específico. Además del uso que se le da al equipo, la recomendación es que la limpieza se realice en periodos de 3 o 6 meses. Enuncie tres objetivos del mantenimiento preventivo del computador. El primero que todo es anticiparse a fallas, ya que esto permite ahorrar el tiempo muerto del computador y ayuda a maximizar su buen funcionamiento y la pérdida de información. El segundo es evitar el funcionamiento errático, errores en el funcionamiento del sistema operativo y los componentes del computador. Y el tercero es aumentar la vida útil del computador. ¿Cómo? Limpiándolo, lubricar y calibrar el equipo para mantener la productividad del equipo y la disponibilidad del mismo, evitando sobrecalentamientos. Explique dos precauciones para alargar la vida útil del computador. Primero que todo los archivos, no almacenar los archivos de datos en las mismas carpetas que las aplicaciones, mantener un registro de la configuración y no eliminar manualmente las aplicaciones, todo eso para que no se pierda información. El segundo es el lugar. No colocar el equipo directamente en una fuente de calor o aire acondicionado, alejado de fuentes húmedas como ventanas abiertas y lugares húmedos. Tampoco conectar los dispositivos periféricos a toma de corriente para evitar posibles daños en el interior del equipo, como la acumulación de humedad o electricidad. ¿Qué debo tener en cuenta para realizar la limpieza física del computador? Se debe que tener en cuenta el espacio, que sea cómodo para trabajar, amplio y con buena iluminación. Se deben tener todas las herramientas y elementos necesarios para llevar a cabo un trabajo con profundidad. ¿Cómo debe ser el proceso para realizar la limpieza interna del computador? El proceso para realizar la limpieza interna del computador debe ser de la siguiente manera. Primero descargar aire comprimido sobre el interior del PC, lo que removerá el polvo. Antes de tocar cualquier componente, descargar la energía estática para evitar daños en los elementos. Y por último, es necesario inspeccionar las conexiones existentes. ¿Qué es la energía estática? ¿Cuál es el proceso para evitar que éste dañe los componentes del computador? El proceso para evitar que dañe los componentes del computador es descargar la energía estática. Para ello se utiliza una pulsera antiestática. De no tenerse, se puede descargar tocando por lo menos 5 segundos una pieza metálica que esté conectada a tierra. ¿Cuál es la importancia de los ventiladores o coolers en el computador y cómo realizar su limpieza? Los ventiladores o coolers son importantes en el computador porque permiten el ingreso y egreso del flujo de aire en el interior. Son los encargados de controlar la temperatura interna del PC. Para su limpieza se aplica aire comprimido hasta que ya no se desprenda más polvo de ellos. Luego se sacan de la torre y procede a limpiarlos con un pincel
de acuerdo a su tamaño. Por último, se limpian con mucho cuidado las aspas y el marco con un hisopo humecido de alcohol. El proceso se debe repetir con todos los ventiladores del equipo y se recomienda tener cuidado con los ventiladores del procesador y de la aceleradora de video. Y por último, explique las unidades de limpieza del almacenamiento. La limpieza de las unidades de almacenamiento se pueden realizar de modo externo e interno. De modo externo se refiere a limpiar todo el exterior de la unidad con una tela limpia y seca y limpiar los conectores con un pincel pequeño o aire comprimido. De modo interno, en el interno es cuando la unidad se puede abrir y limpiar, como en el caso de unidades como el DVD y los disquetes. Para limpiar el disco duro y demás unidades de almacenamiento se debe desamblar de la torre con un destornillador para retirar los tornillos. Una vez retirado se procede a su limpieza y a la de la torre. También se utiliza una franela limpia y seca y una brocha. Una vez limpias las unidades y los gabinetes se vuelven a ensamblar. Bueno, profe, espero que le haya gustado. Esta es mi exposición y muchas gracias.